Yo sé que usted vino por la gripe aviar, que me parece muy relevante, pero no puedo dejar de preguntarle porque me llamó poderosamente la atención lo que está viviendo Mauricio Flores, el humorista. Su hija de 25 años está internada, le vino una ACV, que es una trombosis venosa cerebral, tiene un pronóstico reservado, y sí llama poderosamente la atención que estamos hablando de una joven de 25 años. ¿Qué tan frecuente es que una persona joven le pueda venir algo así? Porque uno lo tiende a pensar que es más en personas mayores de 50 años. Sí, lamentablemente esto se ha ido haciendo cada vez más frecuente. ¿Por qué? Hoy hay mucha gente joven que ha sufrido accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto?, por distintas causas. Obviamente que una de las causas más frecuentes son las malformaciones. O sea, gente que tiene aneurismas cerebrales, que se rompe el aneurisma y eso produce, digamos, la hemorragia. Pero hay infecciones de los vasos sanguíneos cerebrales que pueden provocar, ¿no es cierto?, la ruptura del vaso, ¿no es cierto?, y la hemorragia. Y las causas no siempre son muy claras, ¿eh? Puede ser un estado séptico, puede ser que la infección migró de una parte del cuerpo hacia el cerebro, hay muchas formas que se puede producir. Pero se ha incrementado y eso es un hecho. ¿Por qué? Porque vivimos una vida más estresante, No. porque además es mujer, una mujer tan joven. Sí, ¿Tiene no. algo que ver con el COVID? Que en algún minuto dijeron que No, la gente que no, tuviera no. que ver con el COVID le podrían venir. No, es que lo que pasa es que la epidemiología en general de las enfermedades es muy variable, ¿no es cierto? Hay enfermedades que sufren procesos a través de su evolución distinta. Y hoy seguramente, ¿no es cierto?, se detectan mejor que antes. O sea, hoy los métodos de diagnóstico permiten hacer un diagnóstico más preciso de lo que está pasando. A lo mejor antes esta persona tenía un problema de una hemorragia y nadie la detectaba o le echaba la culpa a otra cosa. Hoy podemos decir con precisión, hay algo que está afectando el cerebro, hay una hemorragia de algún tipo, veamos de qué tipo, se hacen los estudios pertinentes, se detecta y se trata. Se puede tratar bien, ¿eh? La evolución generalmente es positiva. La gente en general no queda secuelada, salvo casos especiales. ¿Y hay alguna manera de...? Porque siempre hemos dicho esto fue de improviso, no hubo ni un aviso. ¿Hay alguna manera de estar alerta? ¿Hay algún examen preventivo? No, esto es silencioso. Dolor de cabeza. Bueno, es que el dolor de cabeza siempre precede a esto, pero no es un dolor de cabeza que se venga produciendo por meses. Claro. Es una cosa que ocurre en forma bastante rápida, sobre todo cuando son aneurismas los que se rompen. O sea, la sintomatología comienza de forma muy rápida. Y esto en poco tiempo, si no se lleva a... Por eso que es muy importante que una persona joven que tenga pérdida de conciencia o que tenga un cuadro, ¿no es cierto?, de confusión, hay que llevarlo al médico inmediatamente. Porque esa persona tiene que ir a un hospital y tiene que ser investigada radiológicamente qué es lo que tiene en su cerebro y operada si es necesario hacerlo. Así que eso es muy clave, el examen médico, ¿no? Dejar esto dándole la pura aspirina y olvidarse de que realmente la persona puede tener un problema más grave. Doctor, y a propósito de lo que dice la Mari sobre la edad, en fin, que podría ser el estrés, el tipo de alimentación, digo, ¿cómo tratar de contarle a la gente alguna recomendación, si se quiere, básica para prevenir una situación de esta naturaleza? Bueno, o sea, hay algunos elementos que predisponen a estas cosas. O sea, una persona que tiene hipertensión arterial, por ejemplo, que no está bien controlada, la hipertensión arterial puede provocar ruptura de vasos cerebrales y puede provocar hemorragia. Pero son los casos más raros, porque tampoco es frecuente una hipertensión arterial en una persona joven, a menos que tenga un problema renal o un problema congénito distinto. Pero no hay forma. Yo he conocido muchos casos de gente absolutamente normal que de golpe, de 23, 24 años, hace un accidente cerebrovascular porque tuvo una vasculitis cerebral y le produjo la hemorragia. O sea, es como una mala pata, por así decirlo. Bueno, o sea, no hay nada ni genético, ni de estrés, ni nada. O sea, la vida está llena de malas patas, yo creo, porque nos pasan tantas cosas que son inesperadas, ¿no es cierto?, que nadie está preparado para eso, nadie puede anticiparlo. Claro, pero como no estamos preparados, a mí me parece súper importante, doctor, que usted nos explique cómo reaccionar, lo anticipaba un poco, pero qué cosas, ya, cuando usted díganos, cuando vean ciertas cosas, estas... tienen que ir inmediatamente a un recinto hospitalario. Básicamente, ¿no es cierto?, una persona joven, sana, que no ha tenido problemas, de golpe empieza con un dolor de cabeza extraño, que no cede a la aspirina o al paracetamol que le entregan en un momento, y esa persona empieza a tener mareo, ¿no es cierto?, empieza a asociar el dolor de cabeza con mareo, tiene que ir al médico. O sea, en estos casos, llevar a la persona a emergencia es fundamental, porque eso es un tema de minutos. O sea, el daño que produce un accidente cerebrovascular es progresivo.
O sea, a medida que se extiende el tiempo, ¿no es cierto?, se hace mayor la hemorragia y eso deja lesiones mucho más graves que a veces son irreversibles. Entonces, una persona que cambia sus hábitos en general y que tiene síntomas que no son habituales en ella, porque hay gente que tiene jaqueca toda su vida y que le duele la cabeza, bueno, es imposible que esa persona tenga, a lo mejor, pudiera tenerlo, pero no es la causa del dolor. Claro. Pero una persona normal que de golpe tiene esto, hay que llevarla inmediatamente Yo me a acuerdo, emergencia. doctor, a mí me pasó, yo era chiquitita, estaba sola con mi papá y a mi papá le vino. Y me acuerdo que los primeros síntomas que yo dije algo raro está pasando es que me empezó a hablar como así. Sí, claro. Se le había paralizado un lado, entonces hablaba como si estuviera como borracho. Exactamente. Entonces exactamente. también son cosas o de repente que no funcione una Bueno. parte del cuerpo bien. Bueno, lo que pasa es que junto con la hemorragia afecta el parénquima cerebral. Entonces, el ¿Qué es el parénquima parénquima cerebral, cerebral? dependiendo de la zona del cerebro que se afecta, va a tener sintomatología afines, como si uno estuviera ensayando con distintos cables, provocando, digamos, Claro. electricidad con reacciones distintas. Eso es exactamente lo que le pasa a un adulto mayor que hace un accidente cerebrovascular, tiene compromiso de un lado, o sea, tiene trastornos en el habla, trastornos en la visión, en fin, Y se es muy produce una lesión marcado grave. eso, doctor, a propósito de lo que decía la Mari, es muy marcado porque pasan también casos Muy en que, no marcado. sé, el adormecimiento de un brazo. No Sí. es el izquierdo, por lo tanto Sí. se descarta que es el infarto, pero que te... No, pero es mucho más marcado. Cuando Es hay, evidente. cuando hay una alteración, cuando hay una hemorragia intracraniana, los síntomas son muy marcados y son permanentes. Ese es el problema que Doctor, tiene. nosotros conocemos a Mauricio, le tenemos mucho cariño y como equipo lo contamos el día de ayer. Lo que voy a decir es parte de lo que podemos comentar, ¿no? Le mandamos un saludo a Mauricio, a su familia. Un abrazo. Nos contó que gigante. su hija está en las 72 horas más críticas. ¿De qué hablamos, doctor, cuando hablamos de estas 72 horas más críticas en un caso como el de Danica, que tiene 25 años? De lo que yo les dije. O sea, si los síntomas empezaron y la persona no se controla médicamente en forma inmediata, esto progresa y se producen daños irreversibles. Digamos. Ok, entiendo eso, pero ante la aparición de los síntomas, lo importante es la Médico, prisa. llevarlo al médico inmediatamente. Correcto. Exacto. Y ahí empiezan a correr 72 horas que son clave, Exactamente. En ese momento empieza a correr. porque ahí se establece la cuantía de Inmediatamente. de la situación. Y si es necesario, por ejemplo, hacer una intervención quirúrgica ¿Ya? o algo complementario para evitar que esto siga aumentando, hay que hacerlo en ese momento. ¿Y sabe Perfecto. qué, doctor? Nuevamente por la experiencia que yo viví, quizás uno llevarlo, porque de repente cuando alguien se paraliza, como estaba mi papá, por ejemplo, yo llamé a una ambulancia, porque uno cree que casi que no hay que moverlo ni nada y todo, y es la mejor manera de irse. Pero la ambulancia se demoró 1 hora en llegar. Entonces ahí la recomendación es que no llamen a una ambulancia, nada, que rápidamente lleven a la persona a un recinto asistencial, Sí, porque pero- cada minuto cuenta muy valioso. Sí, pero es muy importante porque las ambulancias están muy preparadas para esto. Los equipos de emergencia están preparados, saben lo que es un accidente cerebrovascular y saben la importancia del tiempo. Entonces hay que tener en ese sentido confianza. Lo que sí que hay, si ustedes llaman a una ambulancia hay que explicar de qué se trata. Decir, mira, o está con un infarto o está con algo cerebral porque lo veo que ha tenido un cambio importante. Entonces la gente viene preparada, ¿no es cierto?, para atender. Los paramédicos vienen preparados para atender a esas personas en una primera instancia, ¿no es cierto?, y anticiparse a cambios mucho más severos. Doctor. Hay que tener confianza en eso también. Mire, por si usted quiere, por si lo desea, tengo una pizarra, por si quiere dibujar alguna explicación, porque empiezan a llegar muchas preguntas, así que si la quiere usar, No, yo puedo Ya, explicarla, no hay perfecto. problema, no. porque hay hartas preguntas de la gente. A por ver, ejemplo, adelante. Cami Olivares pregunta, ¿es verdad que la mezcla de pastillas anticonceptivas y cigarro aumenta los riesgos de tener una ACV? Oh, no había escuchado. Es decir, el cigarro aumenta los riesgos de tener cualquier problema vascular, no solamente una ACV. Los riesgos de tener un infarto de miocardio, los riesgos de tener un compromiso renal. El cigarrillo es una droga mortal. Pero hay dicho de que otra decir. manera, si tú no fumas, puedes efectivamente tener pocas probabilidades de hacer un accidente cerebrovascular. No. Hay muchas causas Ya. que pueden producir un accidente cerebrovascular, pero que el cigarrillo es un factor absolutamente, digamos, protagónico Claro. en las lesiones vasculares de cualquier nivel. Siempre está, pero además está en otros aspectos de la salud de las personas. Exactamente. Así que yo en ese sentido, por eso yo no fumo. Alguna vez fumé. ¿Fumó alguna vez? Alguna vez fumé. ¿Y le costó dejar de fumar? Todos hemos pecado alguna ¿Pero vez. ¿no le, es le cierto? costó dejar de fumar? Un poco. poquito. Me costó, pero yo era bastante joven y como yo era médico, yo tenía un profesor que me dijo una frase que me mató. Me dijo,
Me sorprende que una persona inteligente como usted siga fumando. Me liquidó. Yo se lo digo todos los días a mi marido y no le Bueno, funciona. me liquidó. Con eso yo Se lo dije en la dejé de fumar. Y después me pasó una cosa, empecé a fumar pipa, ¿Ya? que no produce infarto, produce cáncer de En la labio, boca, de claro. esófago. Y dejé de fumar la pipa porque mi hijo estaba fumando, dijo, para no dar un ejemplo. Yo dejé de fumar la pipa y mi hijo siguió fumando. Ya. ¿Hasta el día de hoy? Claro, pues es que ahí el Hasta el ejemplo. día de hoy. Pero doctor, me parece importante que otras cosas como el cigarro pueden favorecer a un accidente vascular. Bueno, factores metabólicos, ¿no es cierto? Hay gente que tiene el colesterol alto por razones metabólicas, razones genéticas. El colesterol, hay mucha discusión sobre su rol, pero sin duda que la hipercolesterolemia produce alteraciones vasculares, ¿no es cierto? Hay gente que tiene mucho más posibilidad de hacer un infarto de miocardio y también alteraciones a nivel cerebral, a nivel, por ejemplo, de la circulación de las piernas. Hay una enfermedad muy típica que se llama claudicación intermitente, donde la gente camina y le empieza a doler. No puede caminar porque le duele mucho las piernas porque tiene problema vascular. Esas personas hay que operarlas, hay que hacerles un bypass, ¿no es cierto? Y uno se encuentra con los vasos llenos de placas de colesterol calcificadas que se conocen como ateromas, ¿no es cierto?, que obstruyen el paso de la sangre. Tan simple, esa es la razón. Es como cualquier tubería de un sistema, ¿no es cierto?, que se le produce un depósito de algo que impide el paso del líquido. Tan simple como eso. Acá tengo una pregunta de Pablo. Dice, ¿hay una diferencia entre la trombosis venosa y un ACV? Es que el ACV es un accidente específico focalizado en el cerebro, o sea, accidente cerebrovascular. Claro. ¿No es cierto? Eso es. La trombosis se puede producir por otras causas. Por ejemplo, una causa muy frecuente de trombosis es la gente que tiene varices. Yo ¿no es tengo cierto? Que tiene varices, ¿no es cierto? Y que hay una circulación inadecuada de las piernas. De ahí se forman trombos, y de esos trombos migran hacia la superficie y pueden producir trombosis pulmonar y otro tipo de lesiones. Expliquemos bien lo que son los trombos. Los trombos son formaciones de coágulos de sangre, ¿no es cierto?, que con la fibrina se van haciendo más consistentes y terminan formando un tapón. En el fondo eso es lo que hacen, un tapón. Eso es lo que ocurre incluso a la gente que viaja en aviones durante muchas horas, que está inmovilizado, entonces eso puede producir una trombosis, ¿no es cierto?, por inmovilización, o si tienen algún trastorno, digamos, de tipo de coagulación. Por eso que se les recomienda a las personas que viajan por largas horas usar medias que compriman las piernas, ¿no es cierto?, tomarse un anticoagulante liviano por lo menos durante el viaje, porque esos pequeños trombos migran, se desprenden y migran, y van y tapan otros vasos, especialmente a nivel pulmonar, que pueden producir la muerte de la persona. ¿Y a cualquier edad puede venir? Porque yo tuve una persona muy cercana que le dio embarazada a la guagüita, por ejemplo. Sí, es raro eso, pero puede venir a cualquier edad, pero es raro en un niño no. ¿En un niño no? No, en un niño no, en un niño no ocurre. Ocurre, en jóvenes puede ocurrir, pero es más raro, es más común en personas obesas, en personas, digamos, con trastornos de tipo cardiovascular de otra forma, ¿no es cierto?, con trastornos en el colesterol también, en eso es más frecuente. Volviendo al tema del accidente cerebrovascular, que es una palabra que ocupamos mucho, y entendiendo lo que usted ha dicho, que va a depender de la prisa con la cual vamos al centro asistencial, ¿qué secuelas pueden quedar en una persona que ha sufrido una ACV? Bueno, la más importante, ¿no es cierto?, como dije yo, si usted obstruye un vaso cerebral y le da el tiempo suficiente a la obstrucción para que se produzca necrosis o muerte del tejido que ese vaso irriga, las lesiones que se producen son irreversibles prácticamente. Esa persona no va a recuperar la totalidad, digamos, de su fisiología normal. Entonces, ahí empiezan los problemas de que cojea de un lado, ¿no es cierto?, o tiene un brazo inmovilizado, o le queda una hemiplegia, ¿no es cierto?, de algún tipo, ¿no es cierto?, que se mantiene en el tiempo. La gente tiende a recuperarse. Es que eso le iba a decir. Sí, tiende el cerebro es un órgano maravilloso y la gente tiende a recuperarse, tiende a mejorar un poco esas condiciones en el tiempo, pero nunca recupera al 100%. Y por eso es importante la precocidad, por eso es importante la precocidad de la acción médica. Mire, eso es ¿Y hay algo que uno pueda hacer mientras llega la asistencia o lo trasladen? O sea, por ejemplo, ponerle oxígeno a una persona si tuviera... No. Ahí hay que dejar a la persona acostada, tranquila, digamos, sin moverla, esperar que llegue la ambulancia o el método que use para transportarlo al hospital
y llevarlo y que ahí en el hospital se tomen las medidas. Y tomar uno la decisión, como decía la Mari, de, oye, sabéis que la ambulancia se demora mucho, está sí, ocupada, claro. me la no, llevo, eso me no la hay, llevo. no hay ningún problema, eso se puede hacer. O sea, Ya. si realmente se puede hacer, no hay problema. Acá una persona dice, claro, el doctor dice que hay que ir a urgencias al sentir ciertos síntomas, ya que los minutos son esenciales. Pero yo me pregunto, si voy con esos síntomas a urgencias, ¿me atenderán con suerte en 4 horas en un hospital público? Bueno, los médicos, en general la gente de los servicios de urgencia tienen muy claro lo que representa un accidente cerebrovascular de cualquier tipo. O sea, una persona que llega con esa urgencia va a ser atendido de forma inmediata. O sea, por encima de todo el resto de los pacientes que están esperando. Así que se queden tranquilos porque en ese sentido hay mucha responsabilidad de los centros de atención con respecto a este tipo de pacientes. Mucha gente también ha venido vinculando, particularmente sectores antivacunas, algunas condiciones de salud con la vacunación. ¿Hay algún vínculo entre una cosa y la otra? Se ha descrito, se ha descrito, yo no sé exactamente, no conozco cifras, pero se han descrito algunas complicaciones, pero nunca tan severas. O sea, hay gente que ha tenido algunos problemas aparentemente y cefaleas y otros cuadros vinculados a la vacunación, pero hay que ser muy cuidadoso en eso porque, claro, la gente cuando se vacuna piensa que todo lo que está pasando después se debió a la vacuna. Claro. Y a lo mejor se debió a otras causas. Así que no hay que culpar a la vacuna a priori. Yo tampoco la quiero excluir totalmente de las posibilidades de que pase algo. Doctor, usted decía, hay cosas que obviamente gatillan más, como el cigarro, que es algo muy malo, un ACV. ¿Qué otras cosas preventivas podemos hacer? Por ejemplo, si uno hace deporte o comer de manera más saludable por el tema del colesterol. ¿Qué cosas ayudan? Tú lo has dicho todo. O sea, yo creo que en el fondo, ¿no es cierto?, una vida saludable es lo que mejor nos prepara para enfrentarnos a cualquier dificultad de tipo orgánica. O sea, buena alimentación, ejercicio, ¿no es cierto?, dormir adecuadamente, ¿no es cierto?, tratar de no caer en crisis de tipo depresiva o de estrés que nos mantengan todo el tiempo inquietos. Todas esas cosas son preventivas en el sentido de que no alteran la fisiología vascular, porque los vasos son muy sensibles. Yo no sé si a usted alguna vez les ha pensado, pero cuando usted va al médico y les van a tomar la presión arterial, lo más probable es que lleguen y se instalen y les aparezca la presión muy alta, porque ustedes están muy nerviosos, están muy tensos frente al médico que los va a examinar. Por eso que los médicos lo que hacen, los hacen reposar un poco antes de tomar la presión, porque si no van a encontrar que todo el mundo es hipertenso, y no es así. Ahora, se preguntaba de anticonceptivos, y, en fin, pero antidepresivos, exceso de consumo de medicamentos, Bueno, qué sé yo, todo, para sí. el ibuprofeno, en fin, eso también podría Sí, ser causante pero de una ACV. pero hay que ser, insisto, hay que ser muy cuidadoso en echarle la culpa a algo sobre un tema tan específico. O sea, obviamente que el médico lo que hace en su anamnesis, o sea, en su interrogación al paciente, es averiguar toda su historia clínica. Qué toma, qué no toma, qué remedios, cuánto tiempo, porque eso es importante, obviamente, configura un poco la historia del paciente y puede anticipar si hay algún problema de estos que se le puede echar la culpa. Pero no hay que echar la culpa a priori sin estar seguro de lo que nosotros estamos identificando. Mire, aunque ya lo hablamos, hay harta gente que pregunta, ¿no hay un escáner, un TAC, no sé, algún examen moderno hoy día de imágenes o de lo que sea que sirva como de prevención para establecer que a lo mejor esa persona en particular tenga la posibilidad de desarrollar una ACV o algo parecido? Por supuesto que sí, o sea, si pudiéramos anticipar que esa persona en 6 horas más va a hacer un accidente cerebrovascular y le podemos hacer un TAC en ese momento, lo más probable es que encontremos algo. Claro, pero ¿a quién le hacen un TAC preventivamente? Claro. Yo no quiero que me lo hagan ni siquiera para hacer un diagnóstico, porque no me gusta el examen en sí, me genera bastante neurosis. Pero insisto, uno no puede prevenir con ese tipo de exámenes, primero porque sería imposible hacerle a toda la población, ¿no es cierto? Y segundo porque generalmente cuando se producen estos daños, el órgano, lo que sí se puede detectar a veces, por ejemplo, eso ha ocurrido, un paciente que tiene cefalea mucho tiempo y no ha alcanzado a tener una ACV, pero está con mucha cefalea. Ahí le hacen un estudio a fondo y ahí encuentran que tiene un aneurisma cerebral. Y ahí lo operan y ahí se recupera y se acaba el problema. Y ahí, Eso sí. doctor, después de que pasa esto, la parte de la rehabilitación, porque me acordé, por ejemplo, que usted dice, en la parte preventiva es Fundamental. importante como no estar depre o estresado, pero en la rehabilitación misma, porque en general después
para recuperar el cuerpo generalmente yo me acuerdo a mi papá le vino mucha depre después de esto. Mira, la recuperación es fundamental. Ahí los kinesiólogos, ¿no es cierto?, los terapeutas en general cumplen un rol fundamental. Obviamente que hay personas que todos estos cuadros le producen depresión. Todos estos cuadros alteran su sistema inmunológico. Entonces, complementariamente pueden llegar a tener algunas infecciones que no las hubieran tenido normalmente, porque la inmunología del ser humano responde en forma global. Y cuando baja, ¿no es cierto?, la inmunología, yo le decía a una persona, te empiezan a aparecer los herpes labiales, ¿no es cierto?, porque bajó. Claro, exacto. Cuando Felipe. Por ejemplo, una persona que se expone al sol mucho tiempo, que el sol baja, se produce. No, pero Felipe lo cumple todo. Lo mío del herpes es por defensa. Cada vez que tengo una situación Bueno, estresante, pero acaba de decir dos es cosas, el inevitable. sol y el No, herpes. pero esto es claramente Eso es porque claro, siempre me pasa lo por mismo. eso. Pero no se preocupe, querido amigo, porque con los años desaparece. Yo tenía ese Yo problema. siento que mientras más viejo me pongo, más me Exacto. aparecen. Pero en No, fin. tranquilo, se va a ir desapareciendo. Aparecen otras cosas, pero Sí, eso... claro. O eso- desaparecen también, Claro, doctor. exacto, pero eso se va a mejorar. Oiga, Sí, doctor, usted es súper claro para explicar, el doctor Jorge Lajera, que está con nosotros hablando de los accidentes cerebrovasculares. Partimos hablando de la gripe aviar, el primer caso en un ser humano acá en Chile, en Antofagasta, un hombre de 53 años, y ahora a propósito de la hija Mauricio Flores, estamos hablando de la ACV. Hay gente que se viene sumando a la sintonía, y tengo aquí la mitad de un cerebro, gentileza aquí de nuestro monito que nos acompaña, se lo quiero pasar, porque así como usted, así de claro, me gustaría que nos mostrara ahí en ese modelo qué sucede, dónde ocurre, cómo se ve cuando ocurre algo de esta naturaleza. A ver, ustedes acá me muestran, ¿no es cierto?, un corte de cerebro y se ve ya en la superficie una cantidad enorme de vasos. Claro, las venitas. Cualquiera de estos vasos vasculares, generalmente que son arteriales más que venosos, puede tener, por ejemplo, un aneurisma. El aneurisma es una falla, ¿no es cierto?, en la pared del vaso, de tipo congénita, ¿no es cierto?, generalmente, que provoca una dilatación de ese vaso y que como consecuencia de eso termina con una trombosis de ese vaso. Perfecto. Y puede provocar la ruptura. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, la zona afectada por la vascularización, ¿no es cierto?, del cerebro, se afecta y cuando falta oxígeno y falta sangre, se produce necrosis, las células se mueren. Correcto. Entonces el cerebro puede sufrir un infarto, como se llama, del cerebro, y esa zona infartada cumple un rol importante, una función importante en muchas de las acciones sensitivas y motoras del cuerpo. Claro. Al producirse el infarto se altera esa actividad motora y sensitiva y se produce un daño que en muchos casos es irreversible. Oiga. Dependerá de dónde ocurre para ver el nivel de- Exactamente. Doctor, me parece, ya vamos a ir cerrando, pero este testimonio me pareció buenísimo de la Cookie, que le mando un abrazo, que trabajó aquí harto tiempo y me dice: yo fui diagnosticada con trombosis venosa cerebral por muchas otitis mal cuidadas a lo largo de mi juventud. Gracias a Dios llegué a tiempo al neurólogo. Estuve en un tratamiento 3 años y el hemisferio izquierdo quedó más lento. Comencé con ejercicios y baile, con paciencia y amor volví a la normalidad después de varios años. También me suspendieron de por vida las pastillas anticonceptivas. Cualquier dolor de cabeza normal, inmediatamente ir al médico. Perfecto. O sea, ella es una excelente descripción de un problema que partió con algo tan simple como una otitis, porque las otitis que se producen por una infección, las bacterias, ¿no es cierto?, que producen la otitis son capaces de migrar, de provocar, ¿no es cierto?, trombosis y de provocar daños a nivel cerebral. Eso está demostrado. Cualquier lesión vascular se produce a veces por una inflamación producto de una infección. Y es lo que le pasó a ella. Porque o sea, si nuestros niños hacen mucha otitis, hay que tener ojo. Sí, no, en general se tratan las otitis y no hay problema, no le demos un carácter. Yeah. Pero que puede ocurrir, como en este caso, ella lo describe muy bien. Y ella, afortunadamente, describe muy bien la evolución clínica que ha tenido, ¿no es cierto? Y cómo ella ha ido avanzando en su recuperación y hoy ya es una persona sin problema. Pero hay ciertas recomendaciones, no usar pastillas anticonceptivas, ¿no es cierto?, y otras cosas más que tiene que cumplir. Eso es importante. El doctor Jorge Laceras conversando con nosotros acá en el Buenos Días a Todos. Muchas gracias, doctor, sumamente claro, Gracias, doctor. como siempre. Muchas